cada programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. ¿No? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Porque no saben realmente. Tener estos espacios que creo que podemos compartir con otras personas en ese espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. Hola, ¿cómo estamos? Estamos nuevamente en su espacio Universo Violeta y muy contenta de poder estar nuevamente con Alejandra. Hoy bienvenida, Paulina, otra vez, porque de veras, ya te extrañábamos. Hoy nos tocó mucho conducir a nosotras porque normalmente nos vamos rolando, pero de verdad que no había podido venir. Y bueno, extrañaba y te extrañaba y poder conducir juntas. Pero además hoy tenemos una invitada muy especial. Una invitada que ha sido pues promotora cultural, que se ha dedicado mucho al tema del arte y de la cultura en nuestro estado, que ya fue directora del Centro Cultural Jaime Sabines, que ha promovido mucho la cultura, no solo aquí en Tuxtla, sino en el estado, que además fue coordinadora de las casas de cultura a nivel estatal en Coneculta, hoy directora del Museo de Artesanías del estado, y que tiene una gran experiencia y que además yo quiero mucho, que la conozco, y que bueno, además algo muy importante que definitivamente no es coincidencia. Hoy en este espacio en el que estamos, el Canal 7, el 7 de Chiapas más bien, pues ella nació aquí, nos decía que nació aquí y que aquí vivió parte de su infancia y no lo sabía, que venía a este espacio que hoy es el 7. Estamos con Dilcia Camacho. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí como invitada. Les agradezco mucho este espacio, estoy muy feliz de estar además en este lugar que me vio crecer, en donde pasé momentos muy felices de mi infancia, con mi familia, con mis padres, mis hermanas. Y eso lo atesoro mucho, fue una gran sorpresa, la verdad no sabía que aquí estaba el 7 y es una grata sorpresa, me siento muy feliz. Pues muchas gracias, Dilcia, por acompañarnos en este espacio Universo Violeta. Y a mí se me hace súper importante que todas y todos, que los que vivimos en Chiapas y los que nos escuchan desde fuera, conozcamos que una mujer como tú está desde hace muchos años interesada en la cultura, en el arte, en un estado con tanta riqueza cultural, con tanta, digamos, no solamente una forma de arte, sino muchas, ¿no? Pintura, escultura, lo textil, bueno, las expresiones artísticas en Chiapas son muy variadas y bueno, ¿eso para ti qué ha significado? ¿Cómo decidiste de pronto, me voy a entregar toda mi vida al tema de la cultura? Fíjate que a mí siempre me gustó mucho la lectura. Yo vengo de una familia que tenía librerías, fueron pioneros además en poner librerías en Chiapas. Esta librería es la librería El Rosario y que está ubicada en Arriaga, que era un pueblo muy importante porque ahí pasaba el tren, ¿no? Y ahí se recibían libros y la gente de todo el estado llegaba a la librería de Arriaga a comprar sus libros, ¿no? Todas las personas que gustaban de la lectura. Esta librería la puso un tío mío, hermano de mi padre, pero pues era un negocio familiar, ¿no? Donde luego se involucraron mi padre, mis tías, etcétera. Y pues yo pasaba mucho tiempo ahí porque todos los fines de semana íbamos a visitar a mi abuela, Arriaga, y yo llegaba a la librería y siempre me regalaban libros y cuentos y enciclopedias y esto y lo otro, y me encantaba. Entonces creo que eso en mi infancia pues me despertó mucho este gusto por la lectura, ¿no? Y también por las ilustraciones de los cuentos. Me gustaban muchísimo. Ya luego crecí, estaba en la universidad cuando mi padre fallece y yo me veo en la necesidad de trabajar para apoyarme con las cuestiones de pagar la escuela y esto, ¿no? A pesar de que pues mi mamá y mi hermana mayor se hacían cargo de esta parte, porque yo era de las hermanas más chiquitas. Pues yo me metí a trabajar y tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Coneculta y para mí era como algo pasajero en lo que terminaba la universidad, pero la verdad es que llegué al lugar idóneo para mí, me enamoré del espacio, me enamoré de lo que yo tenía que hacer, trabajaba justamente con casas de cultura, organizaba festivales. O sea que la vida te fue llevando la vida me llevó por donde
tú eres Así es, feliz, ¿no? Lo así que te es. gusta. Sí, me sentí muy feliz. Y la verdad es que sentir esa satisfacción, porque siempre decimos, ay, tengo que trabajar, ¿no? Ajá, sí. Pero cuando trabajas de lo que te encanta, o Sí. no sé si yo me enamoré de mi trabajo o más bien llegué a trabajar a lo que me encantaba, no. Pero el caso es que yo me sentí muy a gusto, muy feliz. Me gustaba mucho conocer las manifestaciones culturales de todos los municipios de Chiapas, porque en aquel tiempo se hacían muchos encuentros aquí o en diferentes regiones donde venían todas las casas de cultura y todas traían una demostración gastronómica, de Qué danzas, increíble. etcétera. Y entonces yo empecé a sentirme además útil para la sociedad, ¿no? Así como poder aportar algunas a las infancias y a los jóvenes también un poco de conocimientos acerca del Estado, y eso me motivó y me hizo permanecer. Pero qué importante lo que dice a los papás y mamás que nos están escuchando, el inculcarles a las niñas y a los niños desde chiquita no solamente la lectura, sino el tema del arte y la cultura, ¿no? Porque quizá si no hubieras tenido pues tu familia, la librería, a lo mejor hubiera sido No hubieras otra historia, no hubieras, descubierto no eso, sé, ¿no? puede ser, o sea, exactamente, ¿no? Pero además, yo a Dilcia la conozco en una época en la que yo todavía estaba en la universidad, pero trabajaba en Canal 5 y reporteaba y hacía, porque también me gusta mucho la cultura, y yo hacía reportaje de cultura. O sea, todo lo que hacía en Canal 5 era respecto, hoy Canal 13, respecto a la cuestión de la cultura, y ahí la conocí, ahí nos conocimos. Que La además cultura dice- las unió. Sí, la cultura nos unió, y que además ella es, cuando la conocí, ella se llama Dilcia Camacho Conde. Yo decía, a ver, ¿cómo? Yo también Sí, soy yo pensé Condo. que eran familia. O sea, de hecho Sí, somos, primas, o sea, ya somos familia. somos primas, o sea, de cariño, como, o sea, porque yo decía, ¿cómo, de dónde, Conde, de dónde, de dónde vienes o qué? Porque no es un apellido muy común, Sí, ¿no? no. Entonces, a lo largo de los años he visto que ella ha seguido en ese camino, en el tema de la cultura, ya sea Coneculta, tema de casas de de la cultura, el hecho de ser directora del Centro Cultural Jaime Sabines, que eso, que además fue una época, bueno, hay que decirle a las personas que nos escuchan, no sé, tú me vas a corregir, el Jaime Sabines se hizo más o menos en la época de Juan Sabines, o sea, o digamos que tuvo mucho impulso, ¿no? En esa época, tú me vas a corregir. Pero el hecho que ser directora del Centro Cultural Jaime Sabines, que es el único centro grande en Tuxtla Gutiérrez, digo, está la Casa de la Cultura, que el museo tal, no sé cuánto, pero no existe otro centro cultural de ese estilo, ¿no? Aquí en Tuxtla. En Tuxtla, ¿no? Y que te toca de dirigirlo, y digo, hoy de verdad es que me da mucha tristeza ver lo que está como medio que le tienen que, Abandonado, como es que le una tienen que poner realidad. presupuesto, pero ¿qué implica, Dilcia? O sea, dirigir un centro o coordinar casas de la cultura, porque bueno, no es lo mismo el tema del deporte o de la política o la academia, o sea, en esta parte lidias con artistas, también con muchos egos, o sea, lidias con muchas cuestiones que a veces uno no se imagina. Entonces, ¿qué nos podrías decir de esta parte que te comento? Mira, yo trabajé en el Jaime Sabines, pero quien dirigía el Sabines era Francisco Mayorga. Francisco Paco Mayorga, Mayorga. un promotor cultural que ya falleció, pero que además era investigador y muy comprometido, ¿no? con la promoción cultural. Yo aprendí mucho de él, y fue tiempo después cuando voy al área de la dirección de promoción cultural, y donde me toca entonces coordinar casas de cultura, ¿no? Pero en el tiempo que estuve en el Jaime Sabines, creo que fue uno de los mejores momentos en ese tiempo. ¿Qué sexenio fue eso? Con Pablo Salazar. Con Pablo Salazar. Sí, que la verdad es que le dio mucho impulso al arte y a la cultura. Y el Jaime Sabines era un lugar lleno de niños todo el tiempo. Habían talleres para niños, para jóvenes y para los papás y mamás de los niños y de los jóvenes, ¿no? Había una oferta cultural grande, había muy buena infraestructura, se hacía mucha gestión a nivel federal para poder tener salones en las condiciones necesarias para llevar a cabo todos estos proyectos, ¿no?
No es nada fácil. Yo, por lo que observé y por lo que después he venido viviendo y aprendiendo en lo profesional, es que no es un tema fácil, que además también es un tema de hacer conciencia. La ciudadanía tenemos que hacer conciencia. Fíjate que a mí no me ha tocado lidiar tanto como que con los egos, porque en realidad yo siento que el sector artístico es un sector muy incomprendido. Y abandonado. Ajá, muy incomprendido, Ujú. porque creemos que porque es música, que lo No confundimos vale. con diversión y con espectáculo. Sí. Claro. Y va más allá de eso, es educación, ¿no? Y tenemos esta mala costumbre de no querer pagar los espectáculos artísticos, de no Claro, querer por pagar ejemplo, ir a las escuchar obras. sí, la Orquesta Sinfónica de la Así es. O Unicash. comprar obras. o comprar obra, Sí lo o sea, hacen. nos vamos, y luego decimos, porque nos vamos a tiendas estas grandes que te venden estos cuadros Ah, que feísimos son que los hacen reproducciones. por miles, ¿no? Así es. Y entonces vamos, y mucha gente argumenta, bueno, pero es que ahí pago a meses sin intereses, ¿no? Pero no podemos comparar una empresa de este tamaño con un artista, ni mucho menos podemos comparar una impresión de este tipo con una obra de arte que hace un artista, y mucho menos si es un artista local, no tratando de vivir de su arte, porque además Claro. es lo justo, ¿no? Es lo justo que podamos trabajar en lo que nos gusta y que podamos sobrevivir haciéndolo, ¿no? Y vivir dignamente, no solamente sobrevivir, ¿no? Oye, Ilcia, y hablando un poco, retomando de lo que estás diciendo acerca de los artistas, las artistas en Chiapas, hay muchos, ¿qué nos puedes decir de eso por la Sí. audiencia que no conocemos? Sí. ¿Dónde hay escultores? ¿Dónde hay pintoras? ¿Dónde hay gente que está trabajando con textiles? ¿Qué hay? ¿Qué hay en Chiapas? Mira, Cuéntanos. yo creo que hay muchísimo artista. Poeta más que en Chiapas, nada de hay. todo lo que tú te Por puedas debajo de las imaginar. piedras. Lo que pasa es que tienen que alternar con otra actividad, Ujú. ¿no? Entonces ahí es donde de pronto Sí. algunos quizá, podría yo decir, como que se apagan, pero pues la Son verdad pocos es los que y pocas las que viven de eso, ¿no? Es que es muy difícil, realmente no somos consumidores de arte, ¿no? Entonces, Sí. aquí lo que es muy importante es voltear a ver hacia la formación, a la formación de públicos. Ahorita yo tengo la oportunidad de colaborar en el Museo de las Artesanías de Chiapas, que depende del Instituto Casta de las Artesanías, y siempre lo digo, somos muy felices de que llegue el turismo, pero la verdad es que nuestro objetivo principal es que el chiapaneco llegue al museo, y sobre todo los niños y los jóvenes lleguen a los museos, tomen el recorrido, les podamos dar un taller en donde podamos sensibilizarlos acerca de la importancia que tiene el proceso creativo, que tiene una artesanía y evidentemente cualquier obra de arte, ¿no? Para que aprendamos a valorar ese trabajo que no lo puedes tocar, que no tiene que ver con el material, porque muchas veces decimos, oye, ¿por qué tan cara esta olla? Si el barro lo tienen, o sea, el material, si nos fijamos solamente en el material y nos olvidamos del tiempo que empleamos, de la vista que se gasta, de las manos que se lastiman, de las caminatas que tienen que hacer para conseguir estos materiales, entonces sí podemos pensar que tendría que costarnos 2 pesos. Y de lo que ¿no? espiritualmente se plasma en una obra de Exactamente. arte, que es un proceso Claro. creativo. Sí, uf. en el caso de la artesanía, por ejemplo, que además conlleva una herencia Así cultural. Yo creo que ya O de los deberíamos de hacer una textiles, exposición ¿no? de tus, porque ella es artista plástica. Deberíamos hacer una exposición ahí en el museo. Yo lo voy a Abogada, porque coordinar. del otro no vivo. Yo lo voy a coordinar y lo vamos a vender la obra y me va a dar un porcentaje de la venta. Vayan al museo. Sí, mira, entonces a mí me parece que no debemos quitar la vista de los niños, las niñas Ujú. y los jóvenes, porque el arte te sirve pues, de manera personal, te sirve de manera espiritual, te sirve como una herramienta emocional y también te sirve más allá de esto, o sea, puedes hacerlo por hobby, puedes consumir arte, Claro. y puedes Consumir. también intentar vivir de tu arte. Y algo ¿no? que yo Que he sería lo observado, ideal, es sí, una utopía. claro. Es una utopía. Algo que, por ejemplo, digo, desde los años que tengo viviendo en Tuxtla y que a mí siempre me gustó todo el tema del arte y la cultura, me fascinaba y me fasciné, quizá antes más. Y yo veía, por ejemplo, de esta ciudad a otras ciudades que para consumir arte y cultura tú tenías que ir al museo, a la Casa de la Cultura,
a tal lugar, si quieres ir a escuchar poesía, pues tienes que ir a los espacios que existen, ¿no? Y hay otras ciudades en las que yo, por ejemplo, cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires y que estaba yo muy metida aquí en el tema de la cultura, porque como trabajaba como reportera, entrevisté a un sinfín de artistas, conozco muchísimos porque los entrevistaba. Y cuando me fui a vivir allá, a mí me impresionó ver que el arte estaba desde el metro, la calle, hasta el museo más espectacular. Y yo decía así de que, no manches, o sea, eso debería de existir que para que la gente consuma, porque luego es muy difícil, pues. Sí. De por sí la gente, la ciudadanía, no tiene esa cultura de leer o de consumir, de comprar. O la costumbre de ir al museo, Sí, ¿no? por eso. Entonces A una también a veces exposición. hay que llevar al público a las calles, a los espacios públicos, por decirlos así, para que puedan consumir el arte. Y cuando hablamos de arte, pues hablamos de danza, hablamos de fotografía, hablamos de pintura, hablamos de poesía, hablamos de textiles, bueno, de un sinfín de cosas que entran dentro del arte y que en realidad hay muchos artistas en Chiapas, pero no hay tantos espacios. Digo, ahora ya hay que se hace que a lo mejor una exposición en tal hotel o en tal lugar o que un desfile con los textiles, pero todavía sigue estando rezagado esa parte del consumo, pues, o sea, no es como que por todos lados vayas caminando y te encuentres aquí y allá, pues tú de alguna manera tienes que buscarlo. A Sí. eso me refiero. Yo creo que actualmente ya hay una serie de esfuerzos que se hacen desde diferentes instancias, tanto gubernamentales como asociaciones civiles, iniciativas un poco más independientes también. Creo que actualmente ya hay más movimiento. Lo digo en Tuxtla, ¿no? No conozco mucho ahorita en otros municipios si está despertando también, aunque he sabido de lugares como Tonalá, por ejemplo, y otros en donde quizá no sonaba tanto, que ya hay como colectivos de artistas, gestores, ¿no? Ya hay varias. Digo, San Cristóbal seguramente ha de haber. San Cristóbal no de siempre. Cintalapa, la verdad Pero es yo que creo que tiene ya hay muy buenos como centros mucho culturales. más movimiento y un poquito también más de movimiento urbano, o sea, pero sí creo que tenemos que verlo desde la educación. O sea, a mí me parece que tiene que haber una conexión con el sector educativo, o sea, en las escuelas tiene que haber esta conexión con el arte, ¿no? Y de poder también usar el arte como una herramienta en el aula, porque podemos aprender matemáticas, podemos aprender español usando el arte, pero necesita haber una capacitación para todos estos maestros, por ejemplo, ¿no? Que hace muchos años hubo un programa parecido. A mí me parece que esto podría ser algo que se pudiera retomar quizá, ¿no? Para que en las escuelas todos los niños tengan esta accesibilidad. La verdad es que la realidad es que regularmente los maestros de artes no tienen salón, ahí en la cancha en la esquinita, o le prestan Es como la un clase salón. X, ¿no? Pero es por el desconocimiento, yo pienso un poco, ¿no? Y en cuanto a los recintos o espacios culturales, a mí siempre me echa un poco de ruido cuando hay intenciones de abrir un nuevo lugar. Creo que tenemos que ver lo que tenemos y restaurar y invertir en los espacios que ya tenemos, ¿no? Porque de pronto no es tan fácil. Construyes un museo, pero tienes que pensar en el mantenimiento, en la conservación, en qué obra. Muchas veces se piensa en el espacio como infraestructura y no se piensa en los contenidos, ¿no? Porque un museo sí requiere mucho dinero. A veces nada más llegamos y vemos la exposición, pero no sabemos qué hay detrás. El montaje, la movilidad, imagínate, sí. Así es. Y por ejemplo, ahí donde estás, en el espacio en el que tú estás, que es el Museo de Artesanías de Chiapas. Artesanías de Chiapas. Sí. Que ahí hicimos un evento del Pacto de Sororidad. ¿Cuál es la propuesta para que lo conozcan las personas que nos escuchan? ¿Qué se hace en ese museo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la oferta? En fin. Mira, el museo está ubicado en el Boulevard Belisario Domínguez, del lado poniente de la ciudad. Está al lado del restaurante de los pancakes. No es nuestro patrocinador, así no. que no diré nada, sí es cierto. ¿Dónde está la Casa de las Artesanías? ¿Dónde está la Casa de las Artesanías? Al lado, arriba. Es un edificio de colores, de barrotes de muchos colores. Abajo está la tienda, al lado hay una cafetería y al lado está arriba está el museo. O sea, te puedes pasar una tarde ahí súper cómoda
vas a visitas al museo, haces tu comprita en la tienda y Echas luego tu te vas a cafecito. tomar un cafecito. ¿De qué hora a qué hora está el Sí. museo? Está de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ese es el horario del museo. Tenemos recorridos para las personas que nos visitan de manera regular, digamos, pero también atendemos grupos, ya sea familias, escuelas, asociaciones, agrupaciones de todo tipo que nos avisan con anterioridad que van a llegar, se les hace un recorrido guiado y se les puede dar también un taller. De pronto las universidades nos piden, por ejemplo, hablar de un tema específico, de hablar del textil o hablar de la alfarería o no sé, hablar de lapidaria, dependiendo de lo que están viendo sus contenidos académicos, ¿no? Así que nosotros estamos muy abiertos a recibir a todo tipo de grupos y de públicos, y lo que nosotros buscamos es que las personas aprendan a conocer lo que implica una creación artesanal más allá de lo estético, porque una pieza nos puede gustar por su forma, por su Claro. color, por su iconografía, pero debemos saber que todas tienen un valor cultural, un valor histórico, un valor artístico, ¿no? Y que aprendamos a verlo y a valorarlo, y sobre todo que también aprendamos a valorar el trabajo que las personas que realizan la artesanía, o sea, los artesanos y las artesanas, tienen haciendo esta labor, porque ellos son salvaguardias de nuestro patrimonio cultural. Oye, y desde ese punto de vista, muchas son mujeres, ¿correcto? La mayoría Las son que mujeres. son, digamos, estas guardianas Así de es. nuestra tradición. De la memoria, así De la es. memoria histórica de Chiapas. Y yo creo que hay que decirlo de frente y muy en alto, que son las mujeres las que son las guardianas de nuestras tradiciones culturales, ¿no? Y que además esta actividad se vuelve también una actividad económica, ¿no? Nace Claro. como una actividad cultural porque nace en el seno de las familias, de nuestra cultura, de nuestra cotidianidad. Sin embargo, se convierte en una actividad económica y sostiene a muchas familias Por chiapanecas. supuesto. Yo justo quería preguntar algo. Bueno, quiero hacerte dos preguntas referente de la cultura, pero de las mujeres, de este espacio que ocupan las mujeres en el arte en general, todo lo que tenga que ver en el arte y en tu experiencia que tienes en estos años en la promoción cultural y lo que has visto. ¿Se les dificulta más a las mujeres artistas que a los hombres artistas, llámese poeta, fotógrafo, danza, artes plásticas, música? O sea, me gustaría que contaras tu experiencia en ese sentido, si se les dificulta más a las mujeres artistas y por qué. Y la segunda que me da mucha curiosidad preguntarte es respecto en las largos de tu vida, digo, hoy estás casada, pero por ejemplo el hecho cuando estuviste soltera, el hecho de que dedicarte a esto, porque además hay que decirlo, pues, o sea, no todo mundo se dedica a ese tipo de cosas, y además hay que tener como una intelectualidad de Una esto, preparación. y no quiero hacer menos a los hombres ni mucho menos, pero a veces desafortunadamente, pues como a muchos hombres no les gusta mujeres ni saben, pues, o ni leen, pues, por decirlo así. Entonces, a mí me gustaría saber tu experiencia, te digo, porque a mí me pasó mucho, y me gustaría saber tu experiencia también, esa perspectiva como mujer de cultura, que te has dedicado a esto. ¿Qué tan difícil ha sido? ¿O te tienes que casar con alguien que también se dedica a lo mismo? ¿O para que de alguna manera te puedan entender? Esas serían mis dos preguntas. Mira, en cuanto a las mujeres en el arte, yo cuando trabajaba con artistas visuales, por ejemplo, sí veía que salían convocatorias y era menor participación de las mujeres, ¿no? Y bueno, es por lo que pasa en todos lados, porque tienen que cumplir con muchos roles y eso complica el proceso. Claro. Pues quita un ¿no? montón de Para tiempo, empezar, ¿a qué horas, no? Para empezar, tú necesitas estar inspirada, tú necesitas tener, tú eres artista, ¿no? Y no siempre, y además necesitas tener tiempo, y aparte necesitas tener cierto estado emocional que te permite romper esa barrera de mostrar lo que estás haciendo, ¿no? Y además llevarlo a un concurso.
Y a mí me tocó muchas veces ver cómo muchos varones llegaban con su obra así tan seguros de que iban a ganar, y yo decía, ¿cómo me gustaría tener ese ego también a mí, ¿no? Y decir, el mío es el más fregón. Pero se veía como esta limitante un poco más, y además la cuestión de los tiempos, o sea, de cuando ya algunas artistas crecían, porque me tocó conocer a muchas chavas que estaban estudiando en la Unicach, ¿no? Y que después ya casadas, ya con hijitos, y se alejan de su práctica artística, ¿no? Porque pues la sociedad, Claro. y los estereotipos al final son bastante fuertes, es muy difícil romper esta barrera. Así, ahora en la cuestión, en el ámbito artesanal, fíjate que no tanto. Ahí veo mucha participación de las mujeres, quizá un poco a la par de los hombres, o quizá de pronto un poquito arriba ellas, porque además es una práctica tradicional. Es una ¿no? forma Entonces, de vida, ¿no? Sí, sí. No, y además el hombre está aunque- viendo que la señora está ganando pues vendiendo sus productos. Sí, es que Dinerito. claro, y además yo he platicado con algunas artesanas que me han permitido platicar más allá de lo profesional de ellas como tejedoras, ¿no? Y pues sí, me han contado que de pronto es para ellas difícil cuando las invitan a una exposición en Ciudad de México, ya no se diga fuera del país, ¿no? Porque es dejar a los hijos o cargar con los hijos, y aparte enfrentarse al marido, al pedir permiso, o a que acepte Y no es su que esposa no va a se va a estar. quedar con con el Con papá. los- Pues. claro, sí, Ahí van a regularmente sus quedar. redes de apoyo son sus Otras hermanas, mujeres. su mamá, ¿no? Su sobrina. Así que es muy complicado. Yo creo que sí, para las mujeres, como en todos los ámbitos, siempre va a ser más difícil, a pesar de ser el pilar económico de la familia. Claro. Es bastante difícil. Y con respecto a mi carrera, pues sí, la verdad es que no es fácil, no es fácil por muchas cuestiones. Es muy difícil cuando, bueno, en cuanto a lo de la pareja, no sé, a mí me tocó la fortuna. Ya dilo, A mí me dilo, tocó- no, dilo bien. A mí, en cuanto a parejas, a mí me tocó la fortuna de estar casada con una persona que comprende perfectamente bien la promoción Por cultural, eso, ¿no? o Él sea, también es promotor cultural, es escritor, Pero es historiador. a eso me refiero, o sea, te casaste con alguien que tiene que ver, pues, Claro. o sea, porque si Sí, no hubiera sido difícil. encuentras afinidad además. O sea, creo que cosas la en vida común, te lleva por ahí. en fin, ¿no? Al final de cuentas. Es como los médicos que se casan con médicas O las médicas con abogadas médicos. que se Pues es casan el con medio en el abogados. que en el Y Pero así- yo no sé porque no me he casado. O sea, Sabes que como es tu trabajo, pero también es tu pasión, Ujú. regularmente es tu medio, o sea, vas a los eventos y consumes arte no solo por obligación laboral, sino Claro, porque que es te tu gusta, vida. Ajá. tu pasión. Así Ujú. que terminas conociéndote con otro igual que tú, supongo yo. Qué bueno, qué suerte sí. que no fue tan difícil. Sí, sin embargo que en el ámbito ya en oficina, ¿no? En las instituciones, sí hay siempre un sesgo, un asunto ahí medio... yo recuerdo cuando empecé a trabajar, era yo muy joven, estaba muy chica, Sí, pues te era yo conocí cuando universitaria. yo tenía, a ver, tengo 43 años, no se tiene por qué enterar el público, pero lo digo, no tengo ningún problema. Y yo estaba en la universidad y tendría yo como 20 años. O sea, Sí, te así conozco es, hace éramos 23 años, éramos unas muy niñas. jovencitas. 23. Oye, pero ¿por qué van a hacer cálculos ahí? A mí no me No, importa, bien la neta. vividos, muy bien vividos. O sea, no tengo ningún problema en decir mi edad. Sí. Entonces como que siempre siempre te ven como una muchachita que no sabes, ¿no? Claro. Fue Pero difícil que además para tu ti familia, romper tu eso. hermana también se ha Ajá, dedicado a eso. Sí. Entonces es como que es una familia que Pues imagínate, que ha crecieron vivido de en unas alguna forma. librerías, por favor. No, claro pero que su se van a hermana dedicar también al tema del arte. ha trabajado a nivel nacional Sí, en sí, este sí. tema, entonces es Arte como popular. que creo que ya es algo que lo traes de alguna forma, ¿no? De herencia, Sí. por decirlo así. Así es. Además que pues uno se va profesionalizando, Por supuesto. estudias, te preparas, Claro. congresos, diplomados, no sé, todo esto te va abriendo mucho más el panorama, y además
te va invitando a la reflexión también, ¿no? Y a veces eso incomoda a algunos Y un poco compañeros. retomando eso que dices, tú como directora actualmente de este lugar tan importante en Chiapas para la promoción y conservación cultural, ¿tú qué piensas que nos falta? ¿Qué te gustaría a ti en este sueño en la administración pública Sueño para guajiro, que podamos, ojalá alcanzable, para que podamos hacer que Chiapas pudiera ser un referente cultural y artístico como lo merece, porque tenemos mucho contenido cultural y que como que no detona, no pasamos de estar consumiendo entre nosotros, nosotras, de estar interesadas, las que nos gusta, pero más allá no se ve como este impulso. ¿Tú qué crees que pudiera estar faltando? A mí me parece que inversión pública, pero también me parece que hace falta un poco de que involucremos al sector empresarial, de que también ellos se adentren y vean hacia Chiapas, ¿no? Y que impulsen y que apoyen y que promuevan el consumo del arte en Chiapas. Excelente. O sea, Chiapas, digámosle que la ciudadanía en general no es tan consumidora de arte. No lo No es. tiene esa costumbre, para empezar, pues somos el de los estados con mayor analfabetismo, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Y obviamente que el tema de la lectura, que es tan importante, a mí me impresionaba mucho cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, cuando tenía 24 años, que iba con el taxista y era devorador de libros, pues ibas con el barrendero y era devorador de libros. O sea, porque la cultura, la educación, lo que tú dices, es que desde su casa, desde la escuela, les enseñan, no importa el tema socioeconómico, porque de alguna manera tienen el acceso pues al De la libro. escuela, No claro. es que lo tienen Decía ella, la no es que lo tienen que accesibilidad. comprar, ahí tienen el O acceso. ir a pues. buscar, ¿no? Sí, Ujú. o de pronto. No, porque a lo mejor hay niños y niñas que sus papás no les pueden comprar los libros, pero existe Así es. pues en las O que escuelas, no en los pueden centros. llevar porque podemos tener una gran oferta cultural, las instituciones, pero no todas las familias, no todas las mamás, ni todos los papás tienen tiempo de llevar a su hijo en la tarde Es al correcto, teatro, porque sí. están trabajando. Claro, Sí. O sea, están trabajando y no hay, o que llevarlo al curso de verano, o sea, Implica un esas esfuerzo cosas, la económico, verdad, de tiempo, es muchas cosas. ya deja tú lo económico, ponle que estuviera gratis el tiempo, El tiempo. ¿no? Claro, porque además normalmente las que llevan a los niños y a las niñas son las mamás Regularmente, porque son Así jefas de es. familias Así o es. porque el papá Son las también está cuidadoras trabajando, son las principales. cuidadoras, y entonces la mamá está trabajando o está cansada o No, pues es que implican hay muchas de cosas, O pronto, no tiene para el transporte, O no es tiene que para el también transporte. no solo es la Por puerta eso de es lo que entrada, decía yo, un que es montón de importante cosas. llevar pues A las el arte a las escuelas, a las colonias, Sí, a las claro. comunidades, a todos lados, o sea, que no tengas que ir tú, Sí. que tú en tu colonia tengas eso, pues. Y llevar Ah. arte pagado, porque no podemos las instituciones estar promoviendo llevar artistas y querer Por no, decirlo gratis, pues. o regateando. Y que el artista viva en la Claro, miseria porque así estás es. regateando su Así arte, es. y como él o ella Sí, lo quiere tenemos que promover, generar los va y lo empleos. hace. Claro. Sí, es terrible todo eso. Sí, Habría sí, sí. que hacer mucha reflexión acerca de lo que dices, querida. Exacto, sí. Y bueno, pues ya estamos terminando el programa. Querida Dilcia, muchísimas gracias por haber estado aquí. No sé, la verdad es que me quedo con un montón de cosas que preguntarte, pero ¿qué le quisieras tú compartir al público que el día de hoy nos está viendo? Bueno, pues yo invito al público a que los que tengan la oportunidad de hacerlo, se acerquen a los espacios culturales, a los espacios artísticos, que si tienen infancias en casa o los jóvenes, se acerquen también a estos lugares. En Tuxtla hay bastante oferta de museos, de centros culturales, de galerías independientes, de eventos que se hacen al aire libre también, que no dejen de asistir. Las redes sociales también tienen muchas opciones. Si buscamos arte en las redes sociales, la verdad es que hay muchos artistas haciendo cosas muy interesantes. Creo que podemos consumir cosas un poco más útiles para el alma, para el corazón y para la mente. Así que es
es cuestión de que nosotros detonemos eso y tratemos de acercarnos al arte y a la cultura. Y pues yo voy a aprovechar a hacer mi comercial, el Museo de las Artesanías de Chiapas. Visítenlo, todos los chiapanecos deberíamos conocer el Museo de las Artesanías para que cuando presumamos nuestras artesanías sepamos un poquito más de contexto y además sepamos bien de lo que estamos hablando y también aprendamos a dignificar el trabajo de artesanos y artesanas de Chiapas. Todos los lunes la entrada es gratuita, así que pueden acercarse esos días que tienen libres, que son inhábiles, nosotros sí trabajamos, ahí les esperamos. Y bueno, creo que es importante también regalar siempre arte. A mí me gusta mucho, he tenido la oportunidad de cuando tengo que hacer algún regalo especial y demás, pues regalo arte y además a mis sobrinas, a mis sobrinos, siempre les regalo libros, conforme a su edad. Obviamente porque hay ilustrados y demás, siempre les estoy regalando libros porque digo, su papá a lo mejor no lo va a hacer, su mamá no lo va a hacer. Yo tuve la fortuna de vivir con mis abuelos y que mi abuelo tuviera una gran, pues digámosle, no una librería, sino un gran estudio, una biblioteca de libros, que además yo les voy a decir una cosa, o sea, porque a veces también te tiene que gustar, porque a diferencia, por ejemplo, de mis hermanos que crecimos juntos, yo veía leer a mi abuelo todos los días después de la comida se sentaba a leer, y veía que tenía una gran librería. Mis hermanos eran más chicos, pero fueron creciendo y también lo fueron viendo. Sin embargo, no adquirieron ese gusto, ¿no? Como lo que yo adquirí, que yo se lo agradezco a él, porque a lo mejor si no hubiera vivido en casa de mis abuelos, si no lo hubiera visto, pues quizá no me hubiera gustado. Y desde niña siempre fui una devoradora de libros, o así yo le llamo así, devoradora de libros, porque además vivía en un pueblo chiquito, donde, bueno, jugabas en la calle, todavía no había toda la tecnología de hoy, pero que me encantaba leer y era una cosa apasionante y eso es muy importante, inculcar la lectura. Creo que es de las cosas más maravillosas que puede haber, porque es como irte a un mundo y leer, digo, hay 1000 géneros, bueno, no 1000 géneros, pero muchos géneros, y de verdad que creo que es de las cosas por las que deberíamos empezar, promoviendo la cultura, la lectura, que eso te da un bagaje en la vida, pues eso te da una cuestión de lenguaje cultural a lo largo de tu vida y que a mí me ha ayudado mucho. Y bueno, muchísimas gracias, Dilcia, por venir, por hablarnos un poco de cultura y de arte, de recordarnos todo esto y que además que hables del museo tan importante que tienen que conocer las y los chiapanecos, pero también los turistas, las turistas que no conocen este museo, porque la verdad es que no mucha gente lo conoce, ¿no? Habría que promocionarlo más. Y bueno, como siempre, mi querida Ale, gracias porque hoy nos tocó conducir juntas. Ya nos hacía falta. Sí, ya nos hacía falta. Y con este un tema que nos gusta tanto, además. Sí, digo, pues que ella es artista, pues, o sea, de hecho yo tengo una obra que me regaló, un gran cuadro hermoso que me regaló, que siempre que llegan a mi casa me lo chulean y yo siempre le estoy diciendo, hagamos una exposición, ¿cuántos cuadros tienes ya pintados? Hagamos una exposición, porque hay que enseñarlo, o sea, de verdad que a veces es como que lo haces. Digo, yo escribo, por ejemplo, poesía y digo, estoy diciendo que lo enseñe y yo no he querido publicar nada, pero yo escribo poesía desde que tengo uso de razón, pues, pero lo hago para mí, nunca he querido publicar, a lo mejor en algún momento, pero sí te ayuda a hacer la exposición. Que conste, ya aquí vamos a pedirle ayuda a Dilcia. No sé si se puede hacer ahí en el museo, porque como es otro tipo de arte, no sé si se puede. Sí, nosotros hacemos también exposiciones colectivas, nada más buscamos que sean con temáticas regionales o que aporten justamente a este tema que nosotros abordamos, ¿no? Pero aquí no va a ser colectiva, solo va a ser de No, pero podemos buscar a otras chicas que también sean artistas. Es que yo solo quiero ser... Mentira. Vamos pues sí, pues hay que seguir buscando y que la cultura y el arte se expanda por todas partes. Hay que promoverlo en los y las niñas, en casa, en los y las adolescentes y también en los adultos que todavía estamos buscando una forma de expresarnos. No hay como buscar el arte. Muchísimas gracias al 7, gracias Dilcia, a producción, les agradecemos mucho, nos vemos la próxima semana. Chao, Hasta chao. luego.